¿Cuál es la espada que estás usando? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Hemos venido estudiando sobre la armadura de Dios, que en definitiva todo hombre y toda mujer que haya recibido al Señor Jesucristo debe conocer y saber manejar perfectamente. De esto depende en gran medida la victoria que todo hijo de Dios debe obtener cada día. Hoy vamos a finalizar del versículo 17 al 18, un versículo solamente. Hoy vamos a concluir con el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, decíamos que el apóstol Pablo tomó como ejemplo a un soldado romano, que era el ejército más poderoso del mundo en ese momento de la historia de la humanidad. Y colocó como ejemplo al soldado romano, pero para darnos una enseñanza no sobre lo humano, sino sobre lo espiritual. El soldado romano tenía un yelmo, es decir, un casco especial que lo protegía completamente su cabeza, su cara, casi que desde los hombros hacia arriba. Donde quedaba la parte de los ojos tenía una malla especial. El casco era de un material que era impenetrable. Le podían dar a filo de espada, no pasaba nada. Le podían lanzar flechas con fuego y no podían hacerle nada. Estaba su cabeza completamente protegida por ese yelmo. Pero resulta que el apóstol Pablo ya acá nos enseña no del yelmo que usaba realmente el soldado romano, sino del yelmo, dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? El yelmo de la salvación. Que podamos entender que nosotros, cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y nacimos de nuevo, pero que a la vez empezamos el proceso de nacer del agua y del Espíritu, que es precisamente enseñanzas como esta, ser discipulado en la palabra de Dios, aprender a orar, aprender a estudiar la palabra de Dios, aprender contra quién es la lucha que debemos enfrentar cada día, que es lo que hemos venido tratando en estas últimas 4 clases pequeñitas. En este mensaje de escrito está en la palabra de Dios. Es el proceso de nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando esto ocurre, nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos vienen a ser diferentes a como antes pensábamos. Ya no somos de doble ánimo, sino que tenemos la certeza, la fe, la seguridad que somos hijos de Dios, que somos salvos. Por eso dice el yelmo de la salvación. Si hay algo peligroso para un hijo de Dios es cuando el enemigo le manda un pensamiento de duda acerca de la salvación, de duda de lo que somos realmente en Cristo Jesús. Es peligrosísimo, porque entonces la hija de Dios o el hijo de Dios se desanima, de pronto mengua la oración, hasta el punto que de pronto deja de congregarse. ¿Y qué peligro? Una ovejita apartada del rebaño es presa fácil del lobo o de cualquier fiera salvaje. De igual forma, un hijo de Dios, una hija de Dios, apartada del rebaño, es presa de cualquier demonio. Y de nuevo puede ser puesta presa del demonio que sea, de robo, de mentira, de murmuración, de alcohol, de tabaco, de todo lo que el enemigo utiliza para atar a las personas. Pero nosotros ya recibimos al Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios
y tenemos que tener puesto el yelmo de la salvación, es decir, tener la certeza y la seguridad que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, somos salvos, conocer la posición que tenemos como hijos de Dios y tener claridad entre lo que es la condición humana que tenemos porque somos seres humanos, pero tener claridad que también tenemos una posición en Cristo Jesús, y esto hace que tengamos la certeza de nuestra salvación, que tengamos puesto ese yelmo de salvación, que ninguna arma, ningún dardo del diablo puede hacernos daño, ni menguar en la fe, y saber que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el apóstol continúa diciendo y dice: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si miramos todas las armas antes de la palabra de Dios que hemos recibido, son de defensa, son defensivas. La coraza, el yelmo, las sandalias, el cinto, en fin. Pero el arma con que atacamos, con que rompemos ligaduras y ataduras y hacemos retroceder al infierno, es con la palabra de Dios. Es decir, citando el versículo o los versículos que corresponden al momento que estemos viviendo. Un ejemplo: la persona está atravesando un síntoma de enfermedad y él tiene que levantarse como hijo de Dios, como hija de Dios, tomar la palabra y decir: yo reprendo todo síntoma y toda mentira en el nombre del Señor Jesucristo, porque en tercera de Juan 2, dice la palabra: ¿cuál es el deseo de Dios? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tome lo que está escrito en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5, que Él llevó nuestras enfermedades, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Tomar la palabra, escrito está: todo lo que piden en oración creyendo lo recibo, y lo recibo, ahora recibo mi sanidad. Es un ejemplo. Es tomar el versículo o versículos que correspondan para atacar la situación que estemos viviendo. Hemos venido estudiando que nuestra lucha ya no es contra sangre y carne, sino contra demonios, contra principados, contra potestades. Y el apóstol Pablo cierra, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando tengamos la armadura puesta, la armadura de Dios, que ya miramos qué es la armadura y cómo podemos usarla, cómo podemos colocárnosla, a eso la sellamos con oración. ¿Cuándo? Dice: todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si practicamos, si dejamos de ser oidores olvidadizos y nos convertimos en hacedores de la palabra, tenga la absoluta seguridad que serás una hija de Dios victoriosa, un hijo de Dios victorioso en el nombre del Señor Jesús, aún a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que tengas un día lleno de la bendición de Dios y que siempre mantengas puesta la armadura de Dios. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús.